Bienvenidas a un episodio excepcional de Chicas de Poder. Soy Grisbel Romero y hoy nos embarcamos en un viaje que nos recordará la increíble capacidad del espíritu humano para superar desafíos aparentemente insuperables. Tenemos el honor de contar con una invitada que personifica la verdadera valentía y fortaleza. Su historia es un testimonio de la fe y la determinación que todas llevamos dentro. Hoy viajaremos a través de la vida de nuestra invitada, momentos que podrían haber quebrantado a cualquiera. Eileen Cabrera ha atravesado un camino lleno de adversidades, pero lo que distingue a Eileen es la capacidad que Dios le dio para convertir el dolor en fortaleza y la desesperación en inspiración. Bienvenida Eileen a un nuevo capítulo de Chicas de Poder. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar dispuesta a contar tu testimonio a todas estas personas que nos ven el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a ti por invitarme, muy agradecida de estar aquí. Cuéntanos, dile a este público que nos está viendo el día de hoy, ¿quién es Eileen? Yo soy Eileen, tengo 34 años, estoy casada, tengo 3 hijos, yo soy ingeniera civil. Yo nací en Venezuela y me vine para acá desde que tenía 9 años con mi familia. ¿De qué parte de Venezuela eres? Nací en Caracas, pero nosotros vivíamos en La Guaira, nada más hasta los 9 años, así que me recuerdo ahí más o menos y volví, pero desde el 2010 no voy. Entonces, Wow, se puede decir que soy más de aquí, porque yo empecé aquí desde quinto grado, estudié aquí toda la escuela, estudié la universidad aquí. Wow, o sea que tu corazón tiene una parte más de aquí que de Venezuela, pero igual sigue siendo de Venezuela. Sí. ¿Y cuándo Sí. conociste a tu esposo? Cuando yo estaba estudiando, yo estudié ingeniería civil, estudié aquí en Miami, en FIU, y mi esposo también es ingeniero civil. Estudiamos los dos juntos, ahí nos conocimos. Él es dominicano. Wow, culturas diferentes. Sí. A ver, cuéntanos entonces, ¿cuál es tu testimonio? ¿Por qué quieres inspirar y motivar a las personas? ¿Qué es lo que te ha hecho más fuerte? ¿Y qué es lo que te motiva todos los días a seguir? Todo empezó desde que yo tenía más o menos como 18 años. Empecé la universidad, yo empecé a sentir ansiedad. Mi mamá fue la que lo notó por primera vez y me dice que, bueno, que vaya a un psicólogo. Entonces fui al psicólogo de la escuela, me trataron, me dieron pastillas para la depresión y, y de ahí siempre era como un sub y baja a través de toda mi carrera y también empecé como a buscar algo para yo misma medicarme. Ya yo estaba tomando mis medicamentos, pero como sentía ese vacío en mí, empecé a ir hacia la comida. Entonces, cada vez que yo tenía ansiedad era puro comer y comer, tratando de llenar un vacío que yo sentía en mí que nada me lo llenaba. A través de que fueron pasando los años, yo siempre estaba en busca de la felicidad, en busca de llenar ese vacío. Entonces yo decía, no, bueno, cuando me gradúe y ya pueda ser ingeniera, pueda conseguir mi trabajo de mis sueños, ahí voy a ser feliz. Pero no me llenaba, todavía sentía ese vacío en mí. También, entonces cuando mi esposo era mi novio, yo también sentía como esos momentos de felicidad con él y de repente otra vez hacia abajo, porque es que algo en mí me faltaba y yo no sabía qué era. Y entonces yo dije, no, cuando me case ya eso es lo que toda mujer quiere, casarse, tener hijos, ahí voy a ser feliz. Me casé y también seguía con esos bajones de emociones. Después, cuando me embaracé de mi primera hija, entonces yo decía, no, ahí ya voy a tener una bebé, o sea que siempre voy a tener a alguien conmigo, no, más nunca en mi vida me voy a sentir sola. Pero también no hallaba lo que yo encontraba. Entonces me mandaron para psiquiatras y ahí otra vez me dieron medicinas, que, que es lo que siempre cuando uno va a un psiquiatra, siempre lo que te dan es pastillas, medicina. Y todo eso lo que hace es... Esa es la solución de ellos. Sí, y es tratando de como esconder los sentimientos. Entonces, después de mi primer embarazo, ahí fue gradualmente en todos estos años, desde que yo tenía 18 años hasta como hasta mis 28, por ahí. Fueron 10 años
donde gradualmente yo me seguía empeorando y empeorando. Tomando las pastillas. Durante esos 10 años estabas Sí, tomando las pastillas. no podía controlar mis emociones. Era como te digo, un sube y un baja. Era o estaba todo, para yo estar feliz, todo tenía que estar perfecto. Y si no, estaba aquí arriba. Y si no, estaba aquí abajo donde me quería morir. Ya no quería vivir, eh, no me quería parar de la cama. Llegaron momentos donde yo no quería que las personas supieran por lo que yo estaba pasando y yo me sentía que estaba viviendo una vida doble. En el trabajo tenía que actuar como que si estaba dura, si yo tenía una vida normal en el trabajo, poniendo todo, dando todo mi esfuerzo en el trabajo, y en la casa era totalmente diferente. Como estaba diciendo, la relación con mi esposo cada vez iba peor. Él no quería lidiar conmigo. Llegó un punto donde, como te digo, ya yo no quería vivir, tenía tantos pensamientos negativos. Yo decía, no, mis hijos ya estarán mejor sin mí. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a hacerme daño yo misma físicamente y tuve 2 ocasiones donde intenté contra mi propia vida. No podía respirar, entonces también me llevaban al hospital y cuando me llevaban al hospital, entonces lo que hacían era me internaban en una, en un centro mental. O sea, te trataban como si estuvieras loca, algo así. Ujú. Wow. Y ya yo estaba en un punto donde cuando, desde esa última vez que estaba en el psiquiatra, ya me habían dicho, bueno, ya tú has tenido muchos de estos episodios, entonces me estaban haciendo exámenes de personalidad para ver qué era lo que pasaba. Me empezaron a diagnosticar con personalidad al borde del límite. ¿Cómo lo tomó tu esposo, tu familia, tu mamá especialmente, que fue como que la que primero se dio cuenta de todo esto? ¿Cómo fue su reacción ante este proceso contigo? Bueno, para mi familia fue muy difícil, especialmente para mi esposo, porque cuando él me conoció, yo estaba más o menos estable. Y entonces, al ver que había decaído tanto y era tan difícil para él, porque yo no podía ser una esposa para él, no podía ser una madre para él, porque yo era constantemente en mis problemas. Y eso nos hizo separar muchísimo. Nosotros llegamos a un punto que ni siquiera teníamos una relación, en verdad. Vivíamos en la misma casa, pero Pero separados. dormíamos en cuartos separados. Él dormía con los niños, yo dormía en mi cuarto. No teníamos conexión, no teníamos ninguna relación. Éramos roommates en la casa. Por la gracia de Dios, él se quedó a mi lado. No sé ni cómo, porque hasta yo misma me hubiese divorciado con pasar por tantas locuras. Y también era como proteger a los niños, porque los niños tan chiquitos, como te dije, a mí cuando me daban ataques de pánico donde yo lloraba, gritaba, no podía dejar de llorar, no podía respirar. Y muchas veces los niños vieron eso y mi esposo tenía que ahí mismo llamar a mis papás, ven a buscar a los niños, Aileen no está bien. Y también fue muy fuerte para mis padres. Eh, mi, más que todo era frustración, frustración de no poder hacer nada, de lo único, me ayudaban lo más que podían con los niños, con la casa, pero en verdad ellos no sabían cómo ayudarme y era mucha frustración y muy triste lo que ellos vivieron. ¿Qué tipo de pensamientos tenías en esos momentos? Tuviste dos intentos de quitarte la vida. Cuéntame cómo fue ese sentimiento, qué te llevó a tomar esta decisión y cómo fue tu experiencia al darte cuenta que al intentar atentar con tu vida no daban los resultados que tú querías. Bueno, eran momentos muy oscuros para mí en ese momento, pero era como la desesperación de que estoy ya a lo más bajo que he llegado en mi vida. No puedo ni yo misma, hay días que no me puedo ni parar de la cama. La decepción conmigo misma de, como te dije, no poder ser una buena madre, no poder estar ahí con mis hijos como yo quería estar, de que mi relación con mi esposo estaba completamente
destruida. Y yo creo que cuando uno llega a esos momentos, en verdad te falta algo que tú no puedes llenar. Eso es lo que yo siempre sentía. Era un vacío completamente en mi corazón, completamente yo, y no lo podía llenar. ¿Qué fue lo que te ayudó como a dejar eso a un lado y a buscar realmente eso que de verdad iba a llenar tu corazón? O sea, ¿cómo llenaste ese vacío que no lo conseguías en las pastillas, ni en los psicólogos, ni en tu propia familia, ni en tus propios hijos? ¿Qué fue lo que te llevó como a dejar eso a un lado y decir, ya no quiero depender más de esto? Porque obviamente es una determinación, es una decisión bastante difícil y no es fácil porque tanto tiempo depender de unos medicamentos, depender de un diagnóstico del hombre, es como decir, no, toda mi vida voy a sufrir de esto, toda mi vida voy a tener que depender de un medicamento y a veces como que eso también te lleva a tomar esas malas decisiones o esos malos hábitos. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de alejarte de ese camino? Bueno, mi camino con Dios empezó cuando yo estaba embarazada de mi primera hija. Yo un día estaba en la casa de mis papás, estaba en la cocina, tranquila, y de repente estaba sola en la casa. De repente, no sé, me dio como un sentimiento raro y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y me empezaron un montón de pensamientos. Como yo estaba teniendo vida adentro de mí, iba a traer una criatura nueva a este mundo. Yo empecé a pensar cuál es el propósito de la vida, de dónde viene la vida. Fueron como un montón de pensamientos así raros, yo pensando de dónde salí yo, de cómo se creó el universo, de dónde es esta vida, todo eso. Y entonces lo que yo hice de una vez fui al cuarto de mi hermana, que ya tenía una Biblia, y fui a buscar una Biblia. Y empecé a leer desde el principio de cómo Dios creó la tierra y todo eso, y eso fue lo que me calmó. Tú solita, nadie como que te llevó No, a esto. como te dije, yo estaba en la casa sola y fue como boom, que me entró un sentimiento. Y para mí, yo pienso que fue como el Espíritu Santo me tocó. Ese era mi momento y vino y me tocó y ahí empecé a leer la Biblia. Y después empecé a ir a una iglesia con mi hermana, ya cuando me vi en estos momentos de que estaba ya en lo más bajo de mi vida, que fue cuando cuando estaba en el hospital psiquiátrico. Nadie se quiere ver en un hospital psiquiátrico y pensar de que, bueno, ahorita me dejan salir unos días, pero ¿y si un día me encierran ahí, no sé cuándo voy a salir? Y entonces yo dije, no, bueno, ya necesito un cambio en mi vida. Y me pasó algo también bien especial porque después que tú vas a un hospital psiquiátrico, ellos te mandan a ir a, a unos psiquiatras específicos. Entonces yo fui y fue algo como bien inesperado porque yo voy, entonces el psiquiatra empieza a hablar conmigo, ¿no? Como, ¿por qué hiciste esto, lo otro? Y de repente me empieza a hablar puro de Jesús. Él era cristiano y me empezó a hablar de Jesús y de Dios y no, yo sé que tienes otro propósito, tienes que buscar más a Dios. Eso no se puede hacer porque él es un psiquiatra licenciado, él no debería de venir y empezar a hablarle a sus clientes de cualquier religión, no se debería, pero algo pasó ahí, el Espíritu Santo estuvo en él que fue a hablarme una hora de Dios, ni siquiera casi hablamos de mí. Y entonces conocí a una amiga en un estudio bíblico en esa misma iglesia y yo le conté mi testimonio y le dije, no, los psiquiatras me dicen que tengo que estar ya en medicina ya por el resto de mi vida, ya no me puedo tomar el chance de no estar en medicinas. Y las palabras que ella me dio fue palabras de vida, palabras de aliento. Me dice, yo sé que Dios va a hacer el milagro, yo sé que tú vas a dejar todo eso. Y yo casi que me quería reír y yo, bueno, es que tú no eres profesional, tú no sabes. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando y tampoco no sabes mi situación, no sabes todo lo que lo que Es me que ha eso es como pasado. la respuesta común de las personas que pasan por momentos difíciles. Dicen como que tú me vienes a dar a mí motivación cuando tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Entonces a veces como que hacemos, no le prestamos atención a esos comentarios y decimos como que mi alma, no, yo voy a seguir en mi camino, en mis mismos pensamientos o tomando las decisiones que estoy tomando porque pues
esas personas no saben por el proceso que estoy pasando, entonces uno sigue tomando como esa rienda que Sí, comenzó. sí, y también cuando las personas están en este mundo y no en una vida, no llevan una vida espiritual, tampoco saben, no saben, no tienen esa fe de creer lo que Dios puede hacer. Y entonces cuando a mí me habló, eso me impactó mucho, porque yo tenía muchas amigas que cuando tú hablas con, es diferente cuando tú hablas con una persona que está siguiendo el camino de Dios a cualquier persona que está viviendo su vida. Y cuando yo hablaba con esas personas, lo que me decían era, no, enfócate en esto, enfócate en lo otro. Y especialmente cuando les hablaba de mi matrimonio, no, bueno, ya tienes que dejar ese matrimonio, ya lo mejor es que se divorcien y cosas así, que eso no ayuda a las personas. Lo que ayuda es tener una persona, nada más que venga a hablarte vida, hablarte de Jesús, del Dios Todopoderoso que todo lo puede. Y eso es como lo que a mí me impactó, de que alguien vino a darme esperanzas. Conocí a Juan Carlos y Carolina, que eran mis líderes, y Carolina también me visitaba, era muy paciente conmigo. Ella me decía, no, cuando te den estos ataques de pánico, tú me llamas, yo oraré contigo. Y me dieron muchísimos y la llamé muchas veces llorando. Siempre se acuerda de una vez que yo estaba en el carro, en un highway, yo me salí del carro, estaba por ahí caminando yo sola, llorando, y entonces en ese momento la llamé, ella pudo orar conmigo y me calmó, que también es la importancia de tener como un líder espiritual, una persona que tú puedas llamar, que pueda orar contigo. Y ahí fue cuando yo me fui como teniendo más esperanzas. Y mi fe fue creciendo porque yo decía, bueno, Dios, ya, este es como que ya yo llegué a mi final, ya yo no puedo hacer más nada por yo misma. Estoy en un momento de vida y muerte. Y si me das la opción a mí, mi opción es muerte. Así que si tú quieres y tienes un propósito para mí, dame vida, tienes que hacer algo en mí. Y es cuando la persona llega a ese punto de desesperación que ya tú misma te tienes que entregar completamente a Dios. Y, eso fue lo que yo hice, ya yo lo entregué todo, porque Dios no quiere que tú vengas y le des como que, bueno, te doy esta área de mi vida, esta área no, voy a seguir en este camino y en este no. Y yo creo que ese fue mi milagro, de que yo tuve la fe de poner todo en las manos de Dios. No. Y aquí algo que me llama la atención es que nos damos cuenta que lo que es imposible para el hombre, que uno dice como que no, tienes que vivir toda tu vida tomando pastillas, tomando medicamentos, creyendo un diagnóstico que el doctor, que los doctores te han dicho, es complicado sobrellevar esa situación en tu vida y creer que todo está bien, creer que nada pasa, pero es asombroso ver cómo aun cuando uno cree que es imposible salir de ese pozo o de ese momento difícil que estamos atravesando en ese momento, es cuando Dios te dice, estoy aquí. O sea, es cuando Él se muestra y dice, yo puedo hacer posible lo que el hombre cree que es imposible. Entonces, de verdad que me llama mucho la atención tu testimonio por eso, porque hay muchas personas que dicen, no voy a salir de aquí, es muy imposible que yo salga de un lugar o que este sentimiento o este pensamiento que yo tengo acerca de mí o de cómo yo me veo, es imposible que se vaya, pero ahí es cuando uno rectifica y dice, no, Dios puede hacer eso posible y te puede sacar de ese lugar en el que tú te encuentres, sea la condición que estés pasando por un momento de depresión, por un momento de ansiedad, por momentos donde vienen esos pensamientos negativos a tu vida, donde no solo eso, sino también atentar con la vida de otras personas o creer que no tienes el valor suficiente o que no eres la persona merecedora de las bendiciones de Dios. Sí, sí, no, como tú dices, en verdad que toda la gloria para Dios, porque es en ese momento donde uno tiene fe que Dios actúa y es como tú dices, no importa lo que digan los médicos, no importa el diagnóstico que tú tengas, la enfermedad que tú tengas,
Dios es el que hace los milagros. Y en ese momento donde tú lo entregas todo y se lo das todo a Dios y tienes fe, ahí es cuando Dios viene y entra, porque Dios tiene propósito para todos nosotros. Y a mí todo lo que pasé, y ahora estoy aquí contando mi historia, contando todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque como te dije, ahí fue donde empezó mi testimonio. Eso fue hace 5 años que yo vine aquí. Y, y desde ahí yo le entregué mi vida completamente. Lailín de hoy, ¿qué le diría a esa joven de 18 años que estaba teniendo esos pensamientos negativos, que estaba teniendo esos momentos difíciles y que quizás en ese momento no tendría como las herramientas que hoy tienes? ¿Qué le dirías a esa joven de 18 años? Bueno, yo lo que le diría es que, como he dicho, que la esperanza está en Jesús. Jesús ya vino, ya derramó su sangre por nosotros, ya nos hizo libre. La liberación ya está ahí, ya Él pagó el precio por ti. Pero si tú no lo aceptas, nada va a cambiar. Nosotros vivimos en un mundo que está roto. Hay tanto dolor que cada uno pasa en diferentes áreas. Como dije, muchos matrimonios rotos, muchos problemas de familia, problemas mentales, problemas de aceptación, de uno no aceptarse a sí misma. Y esa comparación que hay ahora, de que tú te comparas mucho con lo que ves, porque eso es lo que la sociedad te está metiendo en la cabeza, en el cerebro, en tu vida. Así tienes que ser, así, la vida es así. Y ese enfoque no es el enfoque que yo quiero que las personas tengan. Mi mensaje es de que nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos una eternidad prometida en un futuro, y dejar todo eso atrás y enfocarte en lo que verdad importa, que es enfocarte en tu relación con Dios. Cuando tú buscas a Dios de primero y pones a Dios de prioridad, todo en la vida te cambia. A mí me cambió todo. No importa lo que nadie te diga, los diagnósticos. Si cualquier persona siente ese vacío en su corazón, como yo dije, es porque no hay esa conexión con Dios. Así que sí hay esperanza en Dios, que puede tocarte y puede totalmente cambiar tu vida. Y no se venzan, sigan luchando. No, yo sé que no a todos les va a pasar como a mí, de que de repente mi sanación fue instantánea, porque así no trabaja Dios siempre. Puede que sí, puede que no, pero a través de que tú sigas luchando y no te venzas, y solo porque tus oraciones no están siendo eh, respondidas ahí mismo, tienes que seguir perseverando, seguir buscando a Dios. Y para mí eso en verdad fue lo que ha cambiado mi vida totalmente, de que yo decidí poner a Dios primero, y esa es mi prioridad. Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy feliz de haberte tenido en este nuevo episodio en Chicas de Poder, de que muchas personas conozcan tu testimonio y no solo lo conozcan, sino que también se motiven y comiencen a trabajar en su interior, en tomar la decisión de tomar buenos hábitos, es decir, ya no quiero seguir en esto, no quiero seguir viéndome de esta manera, quiero comenzar a cuidar mi cuerpo, quiero comenzar a tener buenos pensamientos, a aceptarme y verme como Dios me ve, a ver el valor que realmente tenemos todos, porque todos tenemos un valor en Jesús y todos somos muy valiosos, y es algo que tenemos que descubrir y tenemos que darnos cuenta. Así que bueno, de verdad que estoy muy agradecida contigo por tenerte el día de hoy aquí. De verdad que
Me encantó tu testimonio, me encantó conocerte, conocer el testimonio, conocer lo que Dios ha hecho en ti, los cambios que has tenido, y yo sé que este testimonio no se quedará aquí, sé que seguirá impactando muchas más personas en esta nueva generación que comienza y que está pasando o que ya pasó y no sabe cómo seguir controlando esos momentos difíciles. Yo sé que este testimonio va a impactar y los va a ayudar muchísimo a todos ustedes. Así que muchas gracias a ti, en verdad fue un placer. Y como dije al principio, toda la gloria para Dios, todo el crédito para Dios. Y si yo le tuviera que poner un título a mi vida, es que Dios cambió mi lamento en baile. Wow, amén. Quiero agradecer sinceramente a Eileen Cabrera por compartir su historia de sanación y fe con todos nosotros. Eileen, tu testimonio es un faro de esperanza para todas las mujeres que enfrentan desafíos similares y agradecemos tu valentía al contarlo. En este episodio hemos visto cómo la fe puede traer sanación y libertad, incluso en los momentos más oscuros. Mi consejo para todos nuestros oyentes es que nunca subestimen el poder de la fe y la importancia de buscar ayuda y apoyo en tiempos difíciles. A todos los que nos acompañaron en este episodio especial de Chicas de Poder, les enviamos un mensaje de esperanza y fortaleza. Dios es el sanador y el libertador, y Él siempre está cerca para quienes buscan su amor. Nos vemos en la siguiente oportunidad, donde continuaremos explorando las historias que nos inspiran a ser más fuertes y valientes. Hasta la próxima.